Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, sí, ya buenas noches. Faltan 5 minutos, 6 minutos para las 7 de la noche. Bien, como siempre les saluda el profesor Rodríguez. Hoy día vamos a hablar de un tema importante, es la sensación. La sensación. En primer lugar, podemos decir lo siguiente, que nosotros estamos rodeados de un conjunto de cosas. A esas cosas, psicológicamente, podemos llamarlos estímulos. Por ejemplo, hay colores, hay olores, sonidos, ruidos, intensidades de la luz, como ese instante que me alumbran el foco, y así una variedad de estímulos. Esos estímulos son recibidos por unas células nerviosas que están en nuestro cuerpo y va a depender del tipo de estímulo que sea. Por ejemplo, si se trata del sonido, como la voz que estoy emitiendo, ese sonido, esa voz, lo que va a activar no es a la célula que está en el olfato, no sería para nada. Tampoco mi voz activaría a su sentido del gusto, sino estaría activando por aquí, ¿sí o no? Claro, al sentido auditivo. Cuando finalmente ese estímulo es captado por las células receptoras, se genera un proceso mental cognitivo básico conocido como la sensación. Entonces, científicamente, ¿qué podemos decir? ¿Qué dice la psicología? La sensación es un proceso mental básico, se dice básico, elemental, cognitivo. Profesor, ¿por qué cognitivo? Porque este es uno de los procesos mentales que nos permiten adquirir conocimientos. ¿Ya? Entonces la sensación es uno de los procesos mentales básicos que nos permiten obtener conocimientos. Cognitivo es conocimientos. Entonces, ¿qué más? Proceso mental cognitivo básico que capta las cualidades es lo mismo a decir características. A ver, perdón, un segundo. No quiero caer. Ya, bien, continuamos entonces. Decíamos que la sensación es un proceso mental básico, elemental, cognitivo, que capta las cualidades, las características aisladas de un objeto. Un objeto, sabemos bien, que puede ser, por ejemplo, la regla. Un objeto, la pizarra. Un objeto también puedo ser yo. Y así tantos objetos. La sensación no nos permite captar a la regla completa, ni a la pizarra completa, sino nos permite captar a la regla, pero por partes. A la pizarra por partes, a mi persona por partes. Vean este caso. Tenemos aquí un objeto, una imagen. Ustedes seguramente mentalmente se están formando la idea de que se trata de una flor, ¿verdad? Sería una flor. Cuando nosotros interpretamos como una flor, no sería una sensación, sino sería un proceso mental mucho más complejo. Pero si nosotros tenemos la capacidad de captar como este color, el color rosado, captamos el color azul, ¿ya? El color que está aquí al centro, el color amarillo, y ese color verde, ahora sí podríamos relacionar a la sensación. ¿Cómo así?
es que estos colores, ¿qué son? Son estímulos que activan a las células nerviosas que se encuentran en nuestra vista. En cada uno de nuestros ojos se encuentran unas células conocidas como fotorreceptores, los conos y bastones. Entonces, estos colores lo que hacen es activar a las células nerviosas que finalmente nos va a llevar a tener, ¿qué cosa? Una sensación. Entonces podemos tener la sensación del rosado, es una sensación, la sensación del verde, la sensación del amarillo, la sensación del azul. Entonces, como podemos observar, la sensación es un proceso mental cognitivo que captura las cualidades, las características aisladas por partes de un objeto. Este es un objeto, lo capta por partes. Profesor, pero si yo no estoy viendo colores, sino yo veo que esto es una flor. Si estás pensando de que es una flor, es porque tú tienes un conocimiento previo. En base a tu experiencia, le estás dando ese nombre, flor. Si tú dices que se trata de una flor, dices que todo esto se llama flor, lo que estarías haciendo es integrar las sensaciones. Lo estás uniendo, lo estás unificando. Como por ejemplo cuando ves la pizarra, tú dices pizarra, ya. Estás interpretando en base a tu experiencia, en base a lo que ya conoces. Estás utilizando la memoria. Pero si solamente captas como el color que está llegando a tu vista, ahí sí hablaríamos de la sensación. Entonces, estas son sensaciones. Si unimos las sensaciones y tenemos el significado flor, que esto es una flor, se habría generado un proceso mental superior. ¿Qué proceso mental es aquel que se encarga de integrar a las sensaciones para darle un significado como la palabra flor? ¿Cuál sería? ¿Qué dices? ¿Alguna respuesta? Percepción. La percepción. Claro. Si unimos las sensaciones, aparece un significado. Decimos flor. Esto significa entonces que estamos experimentando la percepción. ¿Quiénes estudiaron la percepción por primera vez? Los integrantes de una escuela conocida como la escuela gestáltica. Entonces la percepción es superior a la sensación y también podemos decir, mira, sin las sensaciones no es posible la percepción, porque la percepción resulta de la unión, de la integración de las sensaciones. Le damos un significado a este conjunto de cosas, lo vemos como un todo, por eso que los gestálticos decían que lo más importante no son las partes, sino el todo es mayor que la suma de las partes. Bien, y ahora tal vez ustedes se preguntarán, ¿cómo así se produce la sensación? ¿Cómo que llega el sonido y ya capto el sonido? Hay una forma de explicar científicamente. Entonces vamos a explicar cómo se produce la sensación. Para poder explicar necesitamos de lo que se ha denominado sistema o proceso sensorial.
el sistema sensorial tiene tres partes. Tres. Una de ellas es la sección periférica. La sección periférica es la parte que a través de los receptores sensoriales. ¿Y qué son los receptores sensoriales? Son células nerviosas, parte que a través de los receptores sensoriales recibe ¿a qué? A los estímulos del medio. Entonces repetimos, analizando. La sección periférica es una parte de este sistema que se encarga de recibir a los estímulos a través de unas células nerviosas conocidas como receptores sensoriales. Y existen varias de esas células. ¿Cuáles serían esos receptores sensoriales? Serían los siguientes. Hay varios receptores sensoriales. ¿Cuáles? Los quimiorreceptores. Algunos de ellos se encuentran en las fosas nasales, están por aquí, ya, en las fosas nasales. Otros de los quimios están en la lengua, ahí en la papila gustativa, ahí se encuentran. Entonces cuando aparece el olor, ¿no? El olor, se activan los quimiorreceptores. Cuando llega, por ejemplo, una pizca de sal, se activan los quimiorreceptores de la lengua. Siempre trabajan conjuntamente, así integrados, ya no se separan. Por eso es que cuando se pierde la sensibilidad del olfato, a la vez se pierde la sensibilidad del gusto, como ha sucedido en este caso de la COVID-19. ¿Ya? Quimiorreceptores. También se encuentran lo que están aquí en la vista. ¿Sabe cómo lo llamamos así en conjunto? Se lo llama así. Los fotorreceptores. Fotorreceptores. Conos y bastones. Los conos y bastones se activan ante la intensidad de la luz, por ejemplo. Ante el color. También aquí, en los oídos. Aquí a los lados. ¿Qué nombre recibirán? A ver, por favor, escriban por favor. ¿Cuál sería el nombre de los receptores sensoriales que se encuentran en el oído? Que se activan ante el sonido, ante el ruido. ¿Ah? Como cuando, por ejemplo, explota un balón de gas. Como cuando se activa ante la música, ¿no? La música que te agrada. Ahora hay muchas músicas que están de moda. A ver, ¿cómo se llaman? Los fonorreceptores. Profesor, ¿y también en la piel hay? Claro, sistema nervioso periférico, pues estamos hablando. Si hay en la piel, claro que sí hay en la piel. Podemos llamar a algunos de ellos los mecanorreceptores. ¿Sí? Claro que sí, hay mecanorreceptores. En la misma piel, por ejemplo, están los llamados, uno de los tipos de mecanorreceptores, están los termorreceptores. Esas células se encargan de recibir la temperatura del medio. Por ejemplo, cuando en la mañana estamos en el dormitorio y abrimos la ventana y el aire frío entra, ¿no? Y activa a la piel, ¿no? Como que se hace una piel de gallina. ¿Por qué? Porque en la piel existe un conjunto de células conocidas como termorreceptores que se están activando, están reaccionando ante el estímulo. Profesor, ¿qué más? A ver, ustedes. También, por ejemplo, para el dolor.
los nociceptores. También están en las vísceras, podemos denominar así. Visceroceptores. Y así sucesivamente. Entonces existen varias células nerviosas, conocidas como receptores sensoriales. Estas células, hay mucho más, decíamos que son aquellas que reciben a los estímulos del medio. Recuerda que un estímulo puede ser el color de la pizarra, puede ser mi voz, puede ser el olor, puede ser la presión del aire. Hay muchos estímulos. Entonces, los receptores sensoriales, al recibir a los estímulos, experimentan algo. Ese algo vamos a decir sus características. Entonces aquí una nota importante. Y claro, para el examen tenemos lo siguiente. Los receptores sensoriales al recibir a los estímulos experimentan. ¿Qué experimentan? Lo siguiente. Experimentan la excitación. Y ahora, por favor, vaya recordando qué es la excitación. Algunos de ustedes seguramente que ya ha escuchado alguna clase sobre este tema. Entonces es cuestión de recordar. Si has tenido esta clase, entonces es como repasar. Hace cuenta que tú estás desarrollando esta clase y estás utilizando mi voz nada más. ¿No? Claro, esa es una forma de repasar. La excitación. Cuando llega un estímulo, la célula nerviosa experimenta un cambio. Entonces, ¿qué es la excitación? La excitación es el cambio. Cambio o alteración. Cuando llega el estímulo, la célula nerviosa, el receptor sensorial, experimenta un cambio o alteración biológica. ¿Esto qué significa? Lo siguiente. Si por ejemplo llega el olor, imagínate que se trata de la cáscara de naranja, entonces alguien cerca a mis fosas nasales presiona la cáscara y sale pues el gas, ¿no? Así. Entonces yo capto el olor. Ese gas es un estímulo que va a llegar y le va a generar una reacción biológica, un cambio biológico a las células que están ahí. A ese hecho se le conoce como la excitación. Si por ejemplo tendríamos ese objeto, mira, aquí tenemos este objeto, y se presiona con fuerza, digamos aquí sobre mi piel, así. Entonces, ¿esa fuerza qué es? Un estímulo. Es un estímulo. Y cuando llega el estímulo a la piel, en la piel hay un conjunto de células nerviosas que lo estamos llamando hace un buen momento receptores sensoriales. Entonces, ante esa fuerza,
ante esa intensidad, las células reaccionan biológicamente, experimentan un cambio. A ese cambio lo llamamos excitación. Hay algo más que experimenta el receptor sensorial. La transducción. La transducción es el proceso de conversión del estímulo en impulso nervioso. Proceso donde el estímulo se convierte en impulso nervioso. Por ejemplo, si retornamos al ejemplo del lapicero, entonces presionamos sobre la piel. Decíamos que aquí en la piel hay un conjunto de células conocidas como mecanorreceptores. Entonces presionamos. Al presionar, esa célula que está ahí reacciona biológicamente, o sea, sufre un cambio y lo hemos llamado excitación. Listo. Luego de que esa célula se ha excitado, ha sufrido el cambio, inmediatamente esa célula lo que va a hacer es a esa fuerza convertirlo en impulso nervioso, que es como una especie de descarga eléctrica. A ese hecho se le conoce como la transducción. ¿Ya? Transducción. Pero hay otra característica más. O sea, ¿qué es lo que también experimenta el receptor sensorial? La adaptación. Y por terminología se dice adaptación sensorial. La adaptación sensorial es el proceso donde disminuye la capacidad del receptor debido a la presencia permanente, constante, ¿de qué? Del estímulo. Proceso donde disminuye la capacidad del receptor debido a la presencia permanente del estímulo. Por ejemplo, si entras a una biblioteca un poco antigua, como tal vez la Biblioteca Central de Lima, en Lima lo que se llamaba Biblioteca Nacional del Perú, hoy se llama Biblioteca Central de Lima, está en la avenida Bancay, cerca del Ministerio Público. Es una casona muy bonita, hermosa, ¿ya? Entonces cuando uno entra a una de las salas,
Salas de lectura, hay varias salas por especialidades. Por ejemplo, hay una sala, todo lo que es de matemáticas, otra sala de humanidades, se llama creo que Pastor, sala Pastor, humanidades y así, hay varias salas, son salas grandes. Cuando entramos a esa sala de lectura, puesto que hay muchos libros que ya son un poco antiguos, de hace 20, 30 años, también hay libros nuevos. Al entrar a ese lugar, vamos a tener una alta sensación del olor de ese espacio, de ese lugar. Pero en la medida que permanecemos en el lugar, va a pasar 5 o 10 minutos, ese olor inicial no va a ser tan fuerte. ¿Por qué? Porque se está produciendo la adaptación sensorial. Significa que ese estímulo que está llegando está activando a los quimiorreceptores, sí, pero en la medida que va pasando los minutos, la capacidad de reacción de los quimiorreceptores está disminuyendo. Por lo tanto, la sensación de olor también disminuye. Y eso es importante porque si no se produce la adaptación sensorial, tendríamos que abandonar rápidamente el lugar, no conseguiríamos el objetivo porque nuestro objetivo seguramente es leer, por eso vamos a la sala de lectura. Entonces, en esa situación es importante la adaptación sensorial. ¿Estamos? A ver, otro caso. Ve. Si te han invitado caldo de gallina, en algunos lugares del Perú se estila tomar caldo de gallina, no sé si fuera en otros países, también seguramente, el caldo de gallina. Cuando empezamos a tomar el caldo de gallina, no lo tomamos así, sino es un tazón, ¿verdad? Explico para que tal vez hay alguien que no sabe caldo de gallina, ¿no? Ya tenemos un tazón, ¿no? Un tazón y el caldo, la presa, los fideos, ¿no? Así. Entonces, cuando ya nosotros vamos a servirnos, le agregamos la cebollita, tal vez ahí hierbabuena, la canchita, y al estilo así peruano, ¿no? Bien, entonces probamos, nos va a parecer bien ahora, está bien, ¿no? Está bien el caldo de gallina. Y por ahí tal vez hay un poco de rocoto, ¿no? Y le agregamos un poquito, ya listo. Ah, sí, está un poco picando. Ya, pero seguimos así tomando. En la medida que pasan los minutos, vamos avanzando con nuestro caldo de gallina. Si ya estamos, por ejemplo, en la mitad, ¿sabes mayormente qué nos pasa? Que vamos a querer agregarle un poquito más de rocoto. ¿Sabes por qué? Porque parece que ya no pica tanto como picaba al inicio. ¿Y eso por qué? Porque como ese estímulo estaba llegando permanentemente, el rocoto inicial que agregamos al caldo de gallina, si seguía llegando permanentemente a la boca, en este caso más específico a la lengua, entonces esas células receptoras estaban disminuyendo su capacidad de reacción ante ese estímulo. Por lo tanto, para sentir se necesita un poquito más de rocoto, le agregamos mayor intensidad. Entonces, a veces así vamos tal vez interactuando con los estímulos dependiendo de la adaptación sensorial. Es importante, pues. Así como, por ejemplo, un jovencito está caminando con su enamorada, ¿no? Entonces de pronto él estira el brazo, ¿no? Así, lo abraza a ella. Entonces ella va a sentir, ¿no? Así caminando muy bien, si son enamorados, pues, ¿no? Ya digamos que no estamos en tiempo de COVID, ya pasó, estamos en el año 2026, donde la vida ha regresado como era casi antes. Ya, a ver.
Pésimo. Pero creo que han mejorado el. Ay, no. Ahora, maestro. Hable bien, chicos. No sé. Me están escuchando. Continúan ahí. Yo estoy aquí. ¿Ah? Tú estás ahí. Sí. Espero que no estemos fallando. Contesten, por favor, si me están escuchando. Para poder continuar. Te dije hace un momento que yo estoy aquí. Tú estás ahí, ¿sí? O ya te fuiste, te quieres ir, no te vayas. Ahorita regresa todo. Contesten, por favor. ¿Cómo vamos? Que voy a cortar la transmisión de YouTube. Chicos. Uy, no te creo, no lo cortes. Ese es mi favorito. Adiós, chicos. Ya, maestro. Ahora sí, creo que ya. Regresamos. Hola, estoy aquí. ¿Ustedes también están ahí o no? ¿Sí? Se emocionaron mucho en esperarme. ¿Están en mis vidas? Sí. Ya me están escuchando. Contesten, por favor, contesten lo que están en YouTube. Si no me contestas, quiere decir que no me estás escuchando, no me dices nada. Ahora sí. ¿Ya? Ya está, bro. Ya estamos, regresamos. Hola, estoy aquí, le estaba esperando por lo que estaba en YouTube esperándome. Estábamos explicando justamente sobre las características de los receptores sensoriales. Decíamos que los receptores sensoriales se caracterizan porque experimentan la excitación, transducción, adaptación sensorial. Más aún también le decía que estas características que experimenta el receptor sensorial se produce en una parte del sistema sensorial. ¿Estás viendo, por favor? ¿Estás viendo lo que estoy señalando? Sistema sensorial, ¿sí? Ya, entonces el sistema sensorial tiene tres partes. La primera se denomina sección periférica, que hemos estado explicando. En la sección periférica están los receptores sensoriales, mira que son varios, y estos receptores experimentan la excitación, transducción, adaptación sensorial. La segunda parte del sistema sensorial se denomina sección conductora. A la sección conductora también lo vamos a denominar la vía aferente, ¿ya? Vía aferente. La sección conductora es aquella parte que guía, lleva, vamos a decir, que lleva, dirige, conduce, lleva al impulso nervioso. ¿Hacia dónde? Hacia el encéfalo.
Pero te explico mejor esto, mejor. Vamos a retomar, porque un poquito nos hemos desorientado. Vamos a retomar este asunto, porque la idea es que ustedes asimilen bien la información que estamos tratando de transmitir. Decíamos lo siguiente, a ver, con este ejemplito que nos está ayudando desde hace un momento. ¿Ve? Tenemos aquí, vamos, mira, acá tenemos el lapicero, ¿ya? Entonces, presionamos sobre la piel. Ya sabes que esa presión, esa fuerza es un estímulo, ¿verdad? Ese estímulo va a ser recibido por los mecanorreceptores, que son células nerviosas. Entonces, ante la presión, esa célula sufre un cambio, lo hemos llamado excitación. Luego de que se produce la excitación, les decía lo siguiente, que esa célula nerviosa a esa fuerza lo convierte en impulso nervioso. Ya, muy bien, ¿qué más pasa? Ese impulso nervioso ahora va a viajar así, ¿ve? Así. A ese viaje que se da a través del sistema nervioso periférico, los nervios que están por ahí, va viajando el impulso nervioso, a ese viaje se le conoce como la vía aferente. El impulso nervioso viaja hacia la parte superior. Esa es la vía aferente. Por eso dice, la sección conductora es la parte del sistema sensorial que lleva al impulso nervioso hacia el encéfalo. Y tú ya sabes que el encéfalo se divide en tres, o sea, tiene tres partes. Una de las partes del encéfalo, ¿cuál es? El cerebro. ¿Qué más? El cerebelo. ¿Y qué más? El tronco encefálico. O sea, ¿cuántas partes tiene el encéfalo? Tres. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Especialmente hacia qué parte del encéfalo va el cerebro. Básicamente va hacia el cerebro. ¿Ya? O sea que ese impulso va viajando así, pasa por la médula espinal, sigue por el tronco encefálico, ahí está la formación reticular, ¿no? Sara continúa su viaje, llega al tálamo y el tálamo, cuando es presión, va arriba al parietal. Ya, o sea, ahí. Y va a llegar pues ahí el impulso nervioso. Ese viaje no es lento, es un viaje muy rápido. O sea, ese impulso en centésimas de segundos va a llegar al parietal. O sea, el encéfalo, dependiendo sea el estímulo. O sea, es muy rápido, muy veloz. Porque es electroquímico. Así, viaja rapidísimo. ¿Ya? Ahora, si ese impulso nervioso llegó a una parte del encéfalo donde le corresponde, a esa parte lo vamos a llamar así, sección central o centro nervioso. Entonces, ¿qué es la sección central? Es la parte del encéfalo donde se recibe al impulso nervioso y se genera. ¿Qué se genera? La sensación. Entonces, en la sección central o centro nervioso se produce la sensación. Si la presión del lapicero fue fuerte, voy a sentir dolor. Entonces, el dolor no está aquí. La sensación de dolor no está aquí. La sensación del dolor es producido por el parietal. El parietal ha recibido el impulso nervioso y ha generado la sensación de dolor. Si, por ejemplo, pruebo la fresa, ese sabor de la fresa no está en la lengua. En la lengua están las células nerviosas que envían el impulso nervioso hacia ¿dónde? El parietal, porque el parietal es el centro nervioso del gusto. Si no hay parietal, no hay gusto. Si no hay temporal, no hay sonido. Si no hay rinencéfalo, no hay olor. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde realmente se produce la sensación? En una parte del encéfalo,
que lo vamos a denominar centro nervioso o sección central. ¿Estamos? Ahora sí ya saben cómo se produce la sensación, ¿sí? ¿Ya? Si tienes alguna pregunta, ya sabes, por favor puedes formularlo y aquí estamos atentos para responder a las preguntas. No se voy a olvidar de elegir la palabra clave. Una palabra porque es para que yo participe en un sorteo para una beca. No entiendo nada lo que me dices. A ver, por favor, acá me van a explicar algo, un momentito, déjame 30 segundos. No sé qué me dicen. O sea, sé que hay que elegir una palabra cualquiera de la clase y decirla, ¿no? Chicos, esta es la palabra clave para que puedan participar en el sorteo. Ah, ya. Y el fin de Cualquier semana- palabra del tema. Sí, en el fin de semana se va a sortear entre los chicos una beca o 10 carteras, algo por ahí. Pero solo diga la palabra clave. Ya. Debo decirle cuál es la palabra clave. Ya, porque ellos tienen que estar Quizás actividad en cualquier momento. Ajá, en cualquier momento. Ya, listo. Ya, muy bien, ya saben por favor entonces que si tienen alguna duda de lo que estamos explicando, tal vez necesitan más ejemplos, que se aclare más, por favor. Aquí están atentos, está atenta la señorita, nos va a decir la pregunta, cuál es la pregunta, hay que aclarar, ¿no? Y saludos para todos aquellos estudiantes, varones, mujeres, varones, mujeres, tal vez también intermedios, porque he tenido estudiantes de todo, a todos aquellos que ya alguna vez me han visto en otras ocasiones, ya me conocen tal vez en otra institución o aquí, como ya estamos ya también más o menos un tiempo, como medio año ya que estoy acá. Ya, como siempre tu profesor Rodríguez estará así, como ya muchos me conocen como soy. ¿Ya? Noviembre o diciembre, creo. Sí, en el mes de noviembre, sí creo que es noviembre, llegué acá al grupo Ciencias. Estoy aquí en el lugar donde me siento cómodo, siempre voy a estar en lugares donde me siento cómodo, si no me tratan bien, digo chao. tengo que quererme, pues, ¿no? Inició con el TIC de bases. Sí, acá creo que en el ciclo PRI es interesante también porque hay mucha participación. Ya, muy bien, así como te decía, si tienes alguna pregunta, algo que estamos explicando, tal vez estamos avanzando muy rápido o tal vez los ejemplos no son tan claros, por favor, lance las preguntas y yo te voy a ir respondiendo, ya, mientras se puede, pues, ¿no? Si ya no se puede, me hace una pregunta, profe, ¿qué significa la palabra XXX? Ah, esa palabra nunca lo he escuchado, te voy a decir, no sé. Tiene que ser respecto al tema, quiero decir. ¿Ya? Listo. Continuamos entonces. Ahora, si ya sabemos cómo se produce la sensación, también es importante lo siguiente. Si se considera que la sensación es posible solamente si hay un estímulo, o sea, sin estímulo no hay sensación. O sea, sin olor, como el olor de la menta, pues no se activa el olfato. Si no hay un estímulo que llegue a la lengua, entonces no hay gusto, ¿sí o no? Entonces, siempre para que haya sensación, previamente debe aparecer un estímulo. Y el estímulo puede ser un estímulo externo, mayormente es externo, está afuera, pero también puede estar en nuestro organismo. También puede ser, por ejemplo, el calambre. ¿No? Es algo interno, ¿sí o no? Como que la dentadura está con caries. Eso no está afuera, está dentro. ¿Ve? Genera dolor. Entonces hay estímulos externos, ahí está afuera, pero también hay internos. ¿Estamos? Todos los estímulos son aquellos que van a activar a los receptores sensoriales. Por eso se llama así, receptores sensoriales, o sea, para la sensación. Ahora, los receptores sensoriales se especializan. Eso es lo que decía al inicio. Ahora enfatizo entonces. Los receptores sensoriales se especializan. ¿Qué significa eso? Que los receptores sensoriales no se activan ante cualquier estímulo. Como les dije, mis fosas nasales, que está compuesto por un conjunto de células nerviosas, esas células no se activan ante el sonido, porque no le corresponde recibir, no les corresponde reaccionar ante el sonido. Mis conos y bastones, conocidos en conjunto los fotorreceptores,
no se activan ante el olor. Los conos y bastones se activan, por ejemplo, ante la intensidad de la luz, ante el color, o sea, ante las ondas electromagnéticas. Entonces las células nerviosas, conocidas como receptores sensoriales, se especializan. Y hay un dato más importante y justamente para esta parte, ¿ve? Para esta parte, sí. Para que los receptores sensoriales se activen, se necesita que ese estímulo al menos alcance un nivel mínimo. Un nivel mínimo. Al menos así un nivel. Porque si es muy bajito ya no vamos a reaccionar ante ese estímulo. Dice un ejemplo de sección central, por favor. Ah, ya. Voy a retroceder entonces, por favor. Retrocedemos. Me hace una pregunta. Dice un ejemplo de sección central. Así acaba de llegar una pregunta. Sección central. ¿Qué decíamos? Que la sección central, también llamada centro nervioso, ¿qué es? Es la parte del encéfalo que recibe el impulso nervioso y genera la sensación. Por ejemplo, ante el sonido, se va a activar mis fonorreceptores. Ese impulso nervioso, ¿a dónde va? A mis temporales. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el centro nervioso que se activa cuando Luchito escucha la música? Tu respuesta es el lóbulo temporal. Si por ejemplo dice, a ver, así como las preguntas de eco, ¿no? Preguntas de eco son preguntas muy buenas. Dice así: Juan y Juanita se fueron a una cevichería. Pidieron un ceviche de pulpo. Ellos degustaron, conversando muy amenamente. Durante el proceso de la asimilación de su pedido, o sea, del ceviche, ¿qué parte del sistema nervioso se encontró con mayor actividad? Entonces, fácil, tú dices, ya estaba comiendo su ceviche, listo. Entonces, el ceviche llegó a la boca, ¿no? Allí hay células. ¿Y cuál es el centro nervioso que finalmente me dice que el ceviche está agradable? Arriba, el parietal. Y justamente esa parte vamos a enfatizar al final. Ya vamos a ver cuál es el centro nervioso de cada órgano sensorial, de cada receptor, ¿ya? Cómo es que se va activando. Bien, tal vez haya alguna otra pregunta. Dice, profe, ¿cuál es el recorrido del estímulo hasta el parietal? Ya. Cuando el estímulo, la pregunta es, ¿cuál es el nombre del recorrido del estímulo, digamos, hasta el parietal? Pero no todo es al parietal, puede ser al temporal, puede ser al occipital, al frontal, dependiendo sea el estímulo. A ese recorrido se le llama así. ¿Qué dice? Sección conductora o vía aferente. ¿Ya? Sección conductora o vía aferente, así se le llama. ¿Ya? Esa es la segunda parte del sistema sensorial. Muy bien. Dice, ¿el centro nervioso compone el parietal o es lo mismo? El centro nervioso puede ser cualquiera de las partes del encéfalo que se activa ante un estímulo. Yo he dado el ejemplo, no vayan a pensar que solamente sea el parietal. He dado el ejemplo del parietal en el sentido de que yo había presionado con el lapicero a mi piel. Entonces ese impulso va a viajar hasta el parietal. ¿Por qué? Porque el centro nervioso que se activa ante la presión de la piel es el parietal. Pero si por ejemplo alguien aquí enciende el equipo de sonido, hay una música, cualquiera sea la música, entonces ante ese sonido, ante la música, se van a activar los fonorreceptores, que ya no están en la piel, sino están en el oído. Y ese sonido convertido en impulso nervioso, ¿a dónde va? No va al parietal. ¿Se va a dónde? A los temporales. Claro, a los temporales, ¿verdad? Claro, así es, a los temporales. Y si es el olor, ¿a dónde va? Al rinencéfalo. Vas a buscar ahí dónde está el rinencéfalo.
Entonces, no se trata de que solamente se active ante los estímulos el parietal, no va a variar todo el cerebro, ¿no? Puede ser el lóbulo parietal, puede ser temporal, puede ser occipital. Por ejemplo, los occipitales se activan ante la intensidad de la luz, ante el color, ¿ve? Aquí va a ser, aquí, ¿ve? Aquí atrás es. Por eso que si hay una lesión en los occipitales, ya no se puede, digamos, ver. Falla la vista, fallan los conos y bastones. Porque los occipitales controlan el funcionamiento de la vista. ¿Ya? Espero que se vaya entendiendo. Si hay alguna otra pregunta. Bien, ahora vamos a explicar este concepto. Umbrales sensoriales. Umbrales sensoriales. Los umbrales sensoriales son los límites de los estímulos. Límites o intensidad del estímulo. Si no dice límites, puede decir intensidad de los estímulos. Si la intensidad del estímulo es de bajo nivel, a ese estímulo lo vamos a denominar umbral absoluto. Al umbral absoluto también se le conoce como umbral inferior. Entonces el umbral absoluto es la mínima intensidad del estímulo. Por ejemplo, si alguien nos está hablando a una distancia de 10 metros, podríamos escucharlo con facilidad. Pero ¿qué pasaría si esa persona está a 500 metros? Tendría que levantar un poco la voz para poder escuchar. Si le escuchamos un poquito, pero logramos captar el sonido que está emitiendo, las voces que está emitiendo, entonces quiere decir que esas voces que emite es umbral absoluto. Es la mínima intensidad del estímulo. Ejemplos conocidos, clásicos, como se han dado en los exámenes de admisión. Si tenemos 1 litro de agua, una jarra, entonces una jarra de agua pura, y le agregamos una cucharadita de azúcar, lo disolvemos, vaciamos un poco en el vaso, lo tomamos, captaríamos lo dulce, ¿sí o no? Claro, va a ser bien bajito. A la justa se va a captar lo dulce. Entonces, ese nivel de dulce se denomina umbral absoluto. Ahora, si nosotros, esa jarra de agua que tiene dulce, que tiene azúcar, vaciamos en un envase de agua que tiene 4 litros, entonces ya se combina y probamos el agua nuevamente, tal vez en ese nivel ya no captamos el dulce. Entonces quiere decir que ese estímulo habría bajado su nivel. Por lo tanto, ya no es umbral absoluto, porque el umbral absoluto es la mínima intensidad del estímulo, que todavía puede generar una reacción sensorial. Entonces, por debajo del umbral mínimo, del umbral absoluto, porque también se llama umbral mínimo, por debajo del umbral absoluto, ya no es posible la sensación. ¿Mm? Una cosa es pues que, por ejemplo, yo escriba así, ¿no? Madre.
¿verdad? Ahí se entiende, pero que sería muy distinto si, por ejemplo, yo escribo así, ve. Así seguramente muchos de ustedes ya no lo ve. ¿Qué dice ahí? Porque la intensidad, porque sí está escrito aquí, ¿no? La intensidad de ese estímulo ya no activa a tus conos y bastones. Pero si, por ejemplo, yo escribo así, no sé si logras ver, a ver. Ahí seguramente que puedes leer. Está un poquito bajo. Sí puedes leer. Entonces quiere decir que este estímulo sería umbral absoluto. Muy bien. El otro concepto que fue estudiado en realidad por los llamados psicofísicos en el siglo XIX es el umbral diferencial. El umbral diferencial es la variación o cambio mínimo entre el estímulo inicial y otro. Técnicamente, científicamente se le llama así. DAP. ¿Qué quiere decir DAP? Diferencia mínima apenas perceptible. Diferencia apenas perceptible. Eso quiere decir que en algunas ocasiones van variando los estímulos y podemos darnos cuenta de que los estímulos han variado a pesar de que el cambio es de lo mínimo. Por ejemplo, papá y el hijo. Papá, al observar un día, se percata que creo que su hijo está creciendo, está aumentando su estatura. De pronto dice, hijo, creo que has crecido un poco. Ya notó la diferencia entre la estatura anterior y la nueva estatura. Puede ser que se incrementó 2-3 centímetros y que papá logra notarlo. Entonces, a ese hecho de darse cuenta de que ha variado un estímulo a otro, se le conoce como umbral diferencial. ¿Ve? Umbral diferencial. Entonces, pregúntate, ¿cuántos tipos de umbrales existen según la llamada psicofísica? 2. Umbral absoluto, umbral diferencial. Recuerda que estos umbrales fueron estudiados por los llamados psicofísicos, por la psicofísica en el siglo XIX, ¿no? Como Weber, como Fechner. Por eso hablamos, cuando se refiere básicamente al umbral diferencial, la ley de Weber, ¿ya? La ley de Weber. Muy bien, seguimos avanzando. A ver, creo que ya con nuestro corte que hemos tenido por unos minutos, nos estamos atrasando. Debo culminar la clase a las 8 de la noche, pero creo que vamos a superar un poquito los minutos, porque todavía falta, por favor, si falta un poquito. Ahora vamos a hablar sobre lo que estaban preguntando un poco respecto a las modalidades sensoriales. ¿Ya? Modalidades sensoriales. En el examen de admisión preguntan sobre las modalidades sensoriales. ¿Cuántas modalidades sensoriales existen? 3, mira. Esteroceptivas, propioceptivas, interoceptiva. 3 modalidades sensoriales. Se denominan modalidades sensoriales esteroceptivas porque estas modalidades son resultado de la presencia de un estímulo externo. Por eso, extero.
depende de un estímulo externo que está fuera de nosotros, fuera. Por ejemplo, la voz está fuera. Por ejemplo, un golpe que nos dan, ¿no? Está fuera. Un besito de Luchita, un besito allá afuera. No siente, el beso llega, pues los labios llegan de afuera. Extero. ¿Estamos? Se trata de los 5 sentidos. ¿Ya? Está más fácil, ¿sí o no? Los 5 sentidos. Los 5 sentidos lo llamamos sensaciones exteroceptivas. Obviamente que ustedes ya conocen sobre esto. La visión, ¿ve? Visión. ¿Para qué nos sirve la visión? Para captar qué cosa. Por ejemplo, los colores, ¿sí o no? Para los colores. ¿Para qué más? Para las formas, ¿no? Por ejemplo, ves la forma de Luchito, me veo cuerpón Luchito, ¿ves? Ahí está. Ves a Luchita, me da cuerpona, ves su forma. Con la vista, pues, no es con la mano. Profesor, puede ser con la mano, si soy ciego, ya, sí, pero ese sería otro aspecto. Ya. Formas, ¿qué más, profesor? También, por ejemplo, la profundidad. Claro, porque aquí estoy en un muro, entonces, y ahí abajo entonces está la parte más plana, entonces yo puedo hacer esto, pues, ¿no? ¿Ve? Me doy cuenta de la profundidad, mira, me voy a dar un pasito, ¿ve? Así, la vista también me está informando sobre eso, ¿ya? Visión. ¿Cuál es el centro nervioso? O sea, ¿cuál es la parte del encéfalo que nos permite tener esta modalidad sensorial? ¿Cuál es? A ver qué dicen ustedes, a ver lo que están en el canal en YouTube, a ver qué dicen. Ya no hay. ¿Qué dicen? Me dicen que no está, no hay YouTube, ya fue ya. A ver, ¿cuál es? ¿El umbral absoluto o diferencial se siente más? ¿Cómo? No sé, así dice. El umbral absoluto, creo que quiso decir, en el umbral absoluto o diferencial, ¿se siente más algunas cosas? Ah, ya, creo que la pregunta era sobre el umbral absoluto, sobre el umbral diferencial. O sea, lo que pasa es que el umbral absoluto viene a ser el estímulo bajo, el estímulo bajito. El estímulo que, a pesar de ser muy bajo, todavía podemos captarlo. Por ejemplo, si empiezo a hablar así bien bajito, ¿tú me escuchas o no? ¿Me escuchas lo que estoy diciendo? ¿Sí? Si me estás escuchando, quiere decir que mi voz es umbral absoluto. ¿Ya me escuchaste? O sea, umbral absoluto es el estímulo bajito. En cambio, cuando hablamos de umbral diferencial es porque estamos comparando un estímulo y otro, que a pesar de que son muy parecidos, nos damos cuenta. ¿Ya? A pesar de que son muy parecidos, nos damos cuenta. ¿Estamos? Espero que se haya entendido esta parte. Pero estamos por acá ahora, mira, la visión. ¿Cuál es el centro nervioso? A ver lo que están entonces en el Facebook. El Facebook también lanza mensajes, ¿sí o no? A ver, la gente de Facebook, lo que han migrado de YouTube. A ver, ¿cuál es el centro nervioso de la visión? Era la pregunta. Es un lóbulo. ¿Qué lóbulo es? A ver, ¿responden o no responden nuestra gente? Tal vez se han ido también del Facebook. ¿Cuál es el centro nervioso de la visión? O sea, ¿cuál es la parte del cerebro ya que nos permite ver? Esa es la pregunta. Lóbulo occipital, claro, ya no. Lóbulo occipital. Entonces, sí, se lesiona los occipitales. Si se lesiona, ya no se puede ver. Ya no se puede ver. Porque los occipitales ordenan a los ojos para ver y siempre es cruzadito, ¿ya? Este lado, este occipital, controla la función de este ojo. Así cruzado, así al revés. Y este lado izquierdo, al ojo derecho. ¿Qué te parece? Si te caes así, el ojo que más va a fallar es él. Porque este occipital, ordena para que pueda ver bien a este. Así, cruzadito. Los hemisferios cerebrales, pues ya de ese hemos hablado. Audición. O sea, pues, sonido, ¿sí o no? Audición. Sonidos.
ruidos. Centro nervioso. ¿Cuál es? El lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Si falla los temporales, entonces falla la audición. Si falla los temporales, falla la audición. O sea, si te golpeas por este lado, entonces no vas a poder escuchar bien, pues. Si, por ejemplo, te sobreestimulas, si después de tus clases, en la noche te quedas dormido todos los días con tu auricular conectado, encendido, todo así, toda la noche la música y un volumen elevado, entonces ¿qué está pasando? Los llamados fonorreceptores se están sobreestimulando y podrías reducir tu capacidad de escucha porque se está adaptando sensorialmente al sonido. Olfacción, ¿para qué? Para los olores, obviamente, ¿sí o no? Olores aromáticos, pútridos, ¿no? Todo eso. Centro nervioso, ringencéfalo. A ver, el tacto. Tanto el tacto como el gusto tienen el mismo centro nervioso. Tacto, temperatura. Temperatura del ambiente. El calor, frío. ¿Qué más? Tacto, la presión. Cuando alguien, sí, o prensión, si quieres llamarlo así. Así. ¿Qué más? La textura. Ajá. Muy bien. La textura. Excelente. También el dolor. Dolor, por ejemplo. Pisas. Estás con los pies descalzos. ¿Ya? Pisas vidrio. ¿Te duele, sí o no? Dolor, pues dolor. ¿Ve? Entonces, excelente. El centro nervioso es el lóbulo parietal. El gusto. A ver, gusto. ¿Ya has tomado tu cafecito? Supongo que no. Ya hace ratazo, ¿no? Tu café, tu lonche, ya hace ratazo, son las 8. Ya estás cenando ahí tal vez. Ya cuando estás así, tu cena. Gusto, ¿verdad? O sea que esos son sabores, pues. Sabores. Como ácido. No, ácido. Amargo. Agrio. Dulce. Salado. Sabores. Centro nervioso. El lóbulo parietal. Ajá, muy bien. Lóbulo parietal. Listo. Ahora, escúchame bien. La palabra clave es... La palabra clave es... senestésica. Senestésica. Listo, continuamos. La segunda modalidad sensorial se llama propioceptivas. Propioceptivas son dos. La kinestésica y vestibular. Sensación kinestésica. Profesor, ¿eso de qué me informa? Te informa sobre los movimientos. Mejor todavía sería desplazamiento, que el cuerpo está moviéndose, se está trasladándose. Eso es, movimientos. ¿Para qué más? ¿Para qué más sirve? Nos informa sobre la tensión. La tensión muscular. Cuando, por ejemplo, nosotros cargamos algunos objetos, pues, ¿no? Estás cargando tal vez un saco de papas, así, la ajustas. O tal vez la señora está llevando 2 bolsas del mercado, así, así. Tensión muscular. Centro nervioso, el lóbulo parietal. Como se dan cuenta que el lóbulo parietal es muy importante, Vestibular, para el equilibrio. Equilibrio, orientación. Equilibrio, orientación en el espacio. Esta sensación, que también se llama sensación laberíntica, nos informa sobre nuestro cuerpo, cómo está moviéndose hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia adelante, hacia atrás, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, está aquí Luchito y delante está Luchita, y Luchita con su dedo lo empuja así. Entonces él como que, me voy a caer, no me empujas, dice así, ¿no? Entonces retorna así, ¿ve?
Entonces ahora tal vez Luchita le jala hacia adelante y él que se quiere caer así, ¿no? Entonces se da cuenta, ¿no es cierto? Ese es debido al trabajo de esta sensación vestibular. Su centro nervioso son las vestíbulas o sacos vestibulares. Y también el cerebelo. Cerebelo, centro nervioso. Muy bien, ya para ir terminando, todavía falta, no te retires, ¿sabes? No me abandones, pues, porque eres así. Supongo que habrás compartido también la clase, ¿no? ¿Has compartido? Ya, al final recién quieres compartir. Ya, no importa, más vale tarde que nunca, ¿no? Así es el dicho, ¿no? Ya. Hay otra sensación, interoceptiva o senestésica. Su centro nervioso es el hipotálamo. También sería el sistema límbico. ¿Cuáles son las sensaciones que experimentamos aquí? La sensación náusea, cansancio. ¿Ya? ¿Qué más? Hambre. Profe, siento hambre. ¿A qué hora va a acabar su clase, profe? ¿Ah? Sed. Profe, tanto habla todo el día, lo he visto desde temprano, profe, y sigue hablando igualito. No se le seca la garganta. Hay que tener estrategia, nada más. Es cuestión de impostar la voz. Escúchame, imposta la voz. Sed. ¿Qué más, profesor? Sueño. ¿Qué más? Falta de oxígeno. Oxigenación. Fiebre. Por ejemplo, dolores menstruales, dolor de cabeza, de garganta, del oído. ¿Estamos? También bienestar. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? También puede ser la ansiedad, ¿no? Y otros más. Muy bien. Entonces, por favor, para terminar, vamos a repasar. No podemos terminar, por favor, sin repasar. A ver, por favor, todos aquí nos van a ayudar con la cámara. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a ver quién es el experto en cámaras. Creo que no hay nadie. Desde aquí se han fugado, ya se fueron, me han abandonado. Ya, no, nadie me abandonó acá. Todavía son fieles. Muy bien, dígame, por favor, hoy día hemos hablado sobre qué tema. Hemos hablado sobre la sensación. La sensación es un proceso mental básico o complejo. ¿Es elemental o es superior? Básico, elemental. ¿Por qué es cognitivo? Porque a través de la sensación se obtiene el conocimiento más simple. Recuerda que la sensación es un proceso mental que nos permite captar, mira, dice acá, captar las cualidades aisladas de un objeto, como esta imagen, no en forma completa, sino por partes, por partes. Y para entender mejor cómo se produce la sensación, se explica el sistema sensorial. El sistema sensorial, ¿recuerdas cuántas partes tiene? 3, ¿sí o no? ¿Cuáles son? La sección periférica, vamos, sígueme. Sección periférica, ¿qué más? La sección, a ver, por acá están enfocando, no, sección conductora, ¿sí o no? Sección conductora, ¿qué más? La sección central, a ver de nuevo. ¿Cuántas partes tiene el sistema sensorial? 3, sección periférica, sección conductora y la sección central. En la sección periférica, ¿qué están? Están los receptores sensoriales, son varios, mira, varios. Y los receptores sensoriales experimentan excitación, transducción y adaptación sensorial. Profesor, ¿podría decirme cuál es el sinónimo de la sección periférica? Claro, vía aferente. Profesor, ¿dónde se produce la sensación? En la sección central o llamado centro nervioso. Dime, ¿cuántos tipos de umbrales existen? A ver, ¿estás viendo la pizarra? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Cuántos umbrales existen? 2. Umbral absoluto, también llamado inferior o mínimo. ¿Y el otro umbral cómo se llama? Umbral diferencial o simplemente DAP.
Finalmente, ¿cuántas modalidades sensoriales existen? ¿Cuántas son? ¿Lo ves? Sí, ahí está. 3. Esteroceptivas, propioceptivas, interoceptiva. Y en cada caso pues hay submodalidades, ¿no? Los 5 sentidos, aquí tenemos 2 sentidos y aquí es uno solo. Así es. Bien, entonces para culminar, pues creo que ya hemos sobrepasado los minutos, porque hubo un corte de ya sabes qué. Entonces tendría que editarte las claves. Y creo que ustedes me pueden ayudar. ¿Pueden ayudarme con las claves? Son solamente 6 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la clave? Por favor, rapidísimo, porque ustedes ya hace rato han resuelto, ¿sí o no? De hecho, dice, Daniel y sus amigos acudieron a la florería. Al llegar al lugar se sentían un poco incómodos por el alto olor de las flores. Sin embargo, al permanecer dentro de ella por más de media hora, se dieron cuenta que ya no sentían con la misma intensidad el aroma de las flores, por lo que la incomodidad inicial había desaparecido. Este hecho evidencia una de las cualidades de los receptores sensoriales. A ver, ¿cuál es la clave? 1, ¿cuál es? Casita, ¿ya? 1, casita. ¿Está bien o no? 1, casa. 2. Determina la relación correcta entre el caso y el centro nervioso. Primera alternativa, siento que me falta un poco más de oxigenación. ¿Sacos vestibulares? No. Cuando abro la ventana siento el intenso frío del aire, lóbulo parietal. Sí, eso es. 2, besito. Ya, claves entonces, por favor. Estamos sobre la hora. 3, avión. 4, besito. 5, dedito. Y 6 también, dedito. Bien, muchas gracias. Ahí quedamos. Ya nos veremos próximamente. Hemos concluido. Inter.